cuando Evelina mencionó el divorcio por sexta vez. Finalmente acepté, pero cuando estaba a punto de firmar el acuerdo, entró en pánico. Hay un periodo de enfriamiento de 30 días. Puedes arrepentirte en cualquier momento, y no te lo reprocharé. Miré al hombre que estaba a su lado y solté una sonrisa burlona. El que se arrepienta, que se vaya directamente al infierno. El día que fuimos a recoger el certificado de divorcio, ella volvió a agarrarme la mano. Hemos estado juntos por más de 10 años. ¿De verdad eres tan cruel como para romperlo así, sin más? Una vez más, miré al hombre detrás de ella y le dije, ya has hecho algo malo. Y cuando uno hace algo malo, debe recibir el castigo. Y su castigo estaba por llegar muy pronto. Capítulo 1. 2 meses antes de que la empresa saliera a bolsa, pedí que alguien le enviara un mensaje a Evelina. Díganle, estoy de acuerdo con el divorcio. Unos minutos después, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Evelina está en una reunión. Haré que alguien te lleve el acuerdo de divorcio. La voz al otro lado era la de un hombre, apenas capaz de contener su emoción. Lo reconocí. Era Roberto, el hombre del que Evelina se enamoró a primera vista. De acuerdo, respondí, a punto de colgar. Pero entonces escuché claramente la voz de Evelina desde el otro lado. Roberto. ¿Quién llama? Escuchar su voz me resultó extrañamente distante. No nos habíamos visto en 8 meses. No pude evitar perderme en mis pensamientos, recordando las palabras que me dijo hace 8 meses. Salman, estás loco. Quiero divorciarme. Después de decir eso, nunca volvió a contactarme. Desde entonces, bloqueó todas las maneras en las que yo podía comunicarme con ella. Y tal como dijo, al no poder encontrarla, realmente perdí la cabeza, contactando a todos sus amigos uno por uno, hasta que se hartaron y también me bloquearon. Y aún así, no pude encontrarla. Conozco a Evelina. Mientras no quiera que la encuentre, nunca lo haré. Durante ese tiempo lloré todos los días. No podía comer, no podía dormir. Al verme cada vez más delgado, mi padre tuvo tanto miedo que se quedó a mi lado constantemente. No es nada, solo una llamada basura. Después de que Roberto dijo eso, la pantalla de la llamada volvió a la normalidad. El fondo de pantalla era una foto de Evelina y yo en nuestros días escolares, ella brillante y juvenil, yo soleado y apuesto. Éramos la pareja dorada a los ojos de todos. Pero ¿cuándo me convertí en el loco como ella me llamó? ¿Cuándo me convertí en el hombre desequilibrado del que hablaba con sus amigas? Lo pensé. Probablemente fue en el momento en que Roberto apareció por primera vez frente a Evelina. Capítulo 2. Hace un año, Evelina y yo asistimos a la boda de unos amigos. Cuando la ceremonia estaba por comenzar, una de las damas de honor no pudo participar porque se intoxicó con algo que comió. Así que, de manera improvisada, nuestra amiga arrastró a Evelina para que la reemplazara. Con el inicio de la música nupcial, Evelina subió al escenario tomada de la mano con el padrino, y ambos comenzaron a bailar siguiendo el ritmo. El padrino bailaba con mucha destreza, era capaz de guiarla y hacer que, aun con sus movimientos torpes, entrara en el ambiente. La incomodidad de improvisar en el último minuto se fue disipando poco a poco. Yo estaba sentado entre el público, observando cómo pasaban de tomarse de la mano a entrelazar los dedos con timidez, de rostros incómodos a miradas llenas de complicidad. Mi corazón, que estaba tranquilo, se saltó un latido y luego comenzó a golpear como un tambor desbocado. De regreso a casa, guardé silencio, recordando que, en todos nuestros años juntos, Evelina jamás había hecho algo fuera de lugar. No podía creer lo que había visto en la boda, y mucho menos quería seguir dándole vueltas, pero durante todo el trayecto, ella estaba de excelente humor. Tarareaba la canción con la que habían bailado. Solo cuando cruzó su mirada con la mía se dio cuenta de que estaba demasiado feliz. ¿Qué pasa? Quizás al notar mi disgusto, me preguntó algo nerviosa. ¿Sigues sintiéndote mal? La miré en silencio, aunque su rostro estaba lleno de preocupación. En sus ojos aquella llama de deseo ardía cada vez más fuerte. ¿Te divertiste mucho bailando con otro hombre? Le pregunté con un tono sarcástico y venenoso. Su expresión se congeló, la cara se le desplomó de inmediato, y golpeó con fuerza el volante. Es la boda de mi mejor amiga. ¿No debería estar feliz? Simon, ¿de verdad tienes que hacer este tipo de acusaciones sin fundamento? ¿Acusaciones sin fundamento? La miré con incredulidad. Ella, que siempre presumía amarme con locura, ahora se enfadaba conmigo por culpa de un desconocido. Si no fuera porque la mirada apasionada que solía ser solo mía ahora estaba dirigida a otro hombre, quizá yo no estaría tan aterrorizado y ansioso. Pasamos el resto del camino sin decir una palabra. Cuando me dejó frente a casa,
No habló. Simplemente arrancó el coche y se marchó. Hasta hoy no olvido la determinación de su espalda en ese momento. Fue la primera vez que, después de una discusión, me dejó completamente de lado. Capítulo 3. Ya en casa, repetí una y otra vez las palabras que le había dicho. ¿Había sido demasiado duro? ¿Había sido realmente tan celoso? Así que, cuando llegó la medianoche y no lograba contactar con ella, me desesperé. La busqué como un loco, cerca del amanecer. Una amiga suya actualizó un estado en redes con una foto que incluía ubicación. Evelina estaba allí, y a su lado, claramente sentado, estaba Roberto. Sus cuerpos estaban inclinados el uno hacia el otro, como una pareja secreta que intenta ocultarse pero no consigue dejar de estar junta. Un torrente de ira me golpeó al instante. Fui al lugar siguiendo la ubicación. Revisé salón por salón hasta que, finalmente, en una sala privada, la encontré. Ella y sus amigas estaban abrazadas a sus acompañantes, riendo y bromeando. Entonces, una voz preguntó: Evelina, después de más de 10 años con Simon, ¿todavía lo quieres? ¿No estás cansada? Las burlas resonaron una tras otra. Evelina y Roberto, quien la sostenía, se miraron entre sí. ¿Qué significan más de 10 años de relación? ¿Qué significa el amor? Con lo que soy ahora, ¿no puedo conseguirlo solo moviendo los labios o chasqueando los dedos? Él ya está mayor, y su humor cada vez peor. ¿Cómo se compara con un chico joven? Cuando terminó de hablar, miró a Roberto con profundidad, levantó el rostro y lo besó. Se besaron con pasión, como dos amantes separados que finalmente se reencontraban desafiando las normas sociales. Sentí que el mundo se me daba vuelta. La mujer a la que había amado por más de una década estaba, en ese momento, besando a otro hombre, dejando atrás a su propio esposo. Apreté los puños con fuerza, y en el instante más feroz de su beso, empujé la puerta y, tomando una botella de licor de la mesa, la estrellé contra la cabeza de Roberto. La acción repentina asustó a todos los presentes. Se quedaron paralizados, sin siquiera pensar en socorrer a Roberto, que se sujetaba la cabeza. ¿Entonces qué soy yo? ¿Una pieza más en tu juego? ¿Estás loco? ¿A quién ves y muerdes? Evelina gritó al ver la sangre en la cabeza de Roberto. Corrió hacia mí, intentando quitarme la botella ya rota. Aparté mi mano y apunté el vidrio afilado hacia el cuello de Roberto. ¿Sabes quién soy? Si quieres ser la amante, deberías arrastrarte de vuelta a la alcantarilla. Yo no suelo ser delicado. Detente, Simon. No lastimes a Roberto. Evelina sujetó la botella, aunque los trozos filosos desgarraban su mano. No parecía tener intención de soltarla. La habitación quedó en silencio. La sangre caía gota a gota al suelo, como cuchilladas directas en mi pecho. ¿De verdad estaba dispuesta a llegar tan lejos por Roberto? Capítulo 4. Todo aquello parecía un sueño. Solté mi mano, aturdido y sin fuerzas, incapaz de creer que lo que veía era real. Roberto tomó la mano de Evelina con dolor y ansiedad, y gritó: «¡Rápido! ¡Al hospital!». Los demás finalmente reaccionaron. Todos corrieron a rodearlos, temerosos de que yo volviera a perder la cabeza. Durante todo ese proceso, Evelina no me miró ni una sola vez. Ya no se preocupaba por mí, ni recordaba los años que habíamos compartido. En ese momento, el dolor físico ya no lo sentía. Cuando ella protegió a Roberto, mi corazón quedó hecho pedazos, pensando detenidamente, tantos años juntos y, aun cuando estábamos comenzando nuestra empresa y yo sufría humillaciones afuera, ella solo escuchaba mis quejas en silencio. Con que hubiera habido una sola vez en la que se pusiera frente a mí y dijera: «No lo toquen», ya habría sido suficiente, pero no lo hizo, ni una sola vez. ¿En qué me había convertido yo para ella? Un compañero provisional con quien solo compartir las dificultades, pero nunca la prosperidad. Debe de no tener corazón, porque después de tantos años, incluso si no me amaba, por la simple amistad y el recorrido juntos, no debería haberme dejado solo así. Aquella noche, con la lesión en la cintura, me desplomé en el suelo del dolor. Cuando se enteró de que mi vieja lesión había recaído, ella no sintió ni una pizca de remordimiento. En la habitación del hospital, incluso me soltó con total indiferencia: «Ya te lo dije, si tu espalda no está bien, no te hagas el fuerte. Nadie te obligó a salvarme aquella vez. No sé por qué quieres seguir presumiendo de duro delante de los demás». Era cierto, no me obligó. Cubrirla del coche fue voluntario. Todo lo que hice fue voluntario. Pero escuchar esas palabras tan crueles me hizo perder la razón. Me abalancé sobre ella como un loco. Mis manos se cerraron con fuerza alrededor de su cuello. Ella se zafó furiosa y, de pie junto a la cama,
Me miró con desprecio antes de soltar la sentencia. Salman, estás completamente loco. Quiero divorciarme de ti. Me quedé helado. Mis ojos se llenaron al instante. Ella realmente quería dejarme. El amor nace en un instante y dejar de amar también ocurre en un instante. Capítulo 5. Los golpes en la puerta me devolvieron a la realidad. Era el acuerdo de divorcio que Evelina había pedido que entregaran. Le di una lectura rápida en la parte sobre división de bienes. Aparte de dejarme todas las propiedades actuales, no mencionaba nada más. Ella tiene varias viviendas, parece favorable para mí, pero comparado con las acciones que está a punto de obtener cuando la empresa salga a bolsa, era prácticamente lo mismo que echarme con las manos vacías. La empresa creció gracias a nuestro esfuerzo conjunto. Solo después de mi lesión le entregué el control total a Evelina, que rápido había roto el puente después de cruzarlo. No pude evitar pensar que estaba increíblemente ansiosa por echarme de la compañía. Tomé nuestros documentos, libro de familia y certificado de matrimonio, y, con el acuerdo de divorcio, fui directamente a la empresa para buscar a Evelina. Después de un año sin ir, la compañía había renovado por completo su personal. Cuando entré, la recepcionista llamó a 2 guardias de seguridad para detenerme. Busco a Evelina, dile que salga. Lo siento, señor, nuestra jefa está comiendo con su esposo. La recepcionista levantó el cuello con arrogancia, y la forma en que me miraba era como si yo fuera un tercero conflictivo que venía a armar un escándalo. ¿Comiendo con su esposo? Solté una risa fría. Evelina se atrevía a presentar a Roberto como su marido tan abiertamente ante la empresa. Estaba tan apurada que parecía haber olvidado que ella y yo tenemos un matrimonio que, por cierto, sigue legalmente vigente. Llámale, dile que alguien llamado Salman la busca. Al oír mi tono firme, la recepcionista y los guardias intercambiaron miradas, y ella tomó el teléfono para ir a un lado a hacer la llamada. Al cabo de un rato, Evelina regresó, seguido de un Roberto alto y apuesto. Él la rodeó con un brazo por los hombros, como si estuviera protegiendo una joya frágil. Al verme, Evelina se detuvo un segundo, soltó la mano de Roberto con un gesto casi imperceptible. Luego se acercó a mí y preguntó, ¿qué pasa? Le entregué el acuerdo de divorcio. No estoy de acuerdo con la división de bienes. Capítulo 6. ¿Qué división de bienes? Frunció el ceño mientras me respondía. Me quedé atónito. Volví a abrir la página de la división de bienes en el acuerdo de divorcio y se la entregué de nuevo. ¿Y las acciones de la empresa? Ni siquiera las mencionas. Evelina las tomó sorprendida. Tras leerlas, giró la cabeza para mirar a Roberto, que estaba detrás de ella. No dijo nada, pero el silencio lo dejó más claro que cualquier palabra. En ese instante, la autoría de ese acuerdo de divorcio era evidente. Roberto bajó la cabeza al ver que ya no podía esconderse. Apretó la muñeca de Evelina y dijo con voz ronca, antes dijiste que él te estaba reteniendo usando al niño como excusa, y ahora que accedió a firmar el divorcio, pensé que cuanto antes cortar por lo sano, mejor, para evitar problemas. Evelina siempre respondía a ese tipo de comentarios. Ella, que hace un momento estaba fría como el hielo, rozó con la punta de los dedos el dorso de la mano de Roberto y suavizó el tono. Tonto, ¿por qué lloras? Por un momento me quedé aturdido, como si hubiera vuelto a la época escolar. Aquella vez que nos descubrieron teniendo un romance a escondidas y dijeron nuestros nombres por la megafonía. Yo lloraba encogido en el rincón del almacén de material, y ella pateó la puerta. Entró, me rozó la mano igual que ahora, y me metió un pañuelo en la palma. ¿Por qué lloras? Más tarde, cuando perdimos todo al emprender. Ella se agachó en medio de los contratos tirados por el suelo y dijo lo mismo. No es para tanto, ya pasará. Yo pensé que ella solo sería así conmigo, pero nunca imaginé que Roberto sería el destinatario de ese trato especial. Me reí con amargura. Un amor que creí tan sólido como una roca no valió nada frente a un flechazo. Evelina se volvió hacia mí con la mirada oscurecida. Pasaron unos segundos antes de decir, ven a mi oficina. Sacó del cajón otro acuerdo. Esta vez incluía un 30% de las acciones de la empresa. Me quedé paralizado un instante y luego solté una risa fría. Así que no era solo idea de Roberto. Ella también lo quería. De verdad quería divorciarse. Respiré hondo, justo cuando estaba por firmar. Una mano bloqueó mi firma. ¿De verdad quieres divorciarte? Sus cejas estaban levemente fruncidas. No pude evitar reírme. La que quería el divorcio era ella. ¿Y ahora me lo preguntaba a mí? Desde que conociste a Roberto, has pedido el divorcio 6 veces. Ella se quedó atónita. Imposible. Capítulo 7.
Evelina se quedó inmóvil unos segundos. Abrió la boca, la cerró y, después de un instante, finalmente habló. Salman, la vida es para vivirla, no para contarla. Ni yo sé cuántas veces lo dije, pero tú sí que lo recuerdas todo. Me quedé sin palabras. ¿Cómo no iba a recordarlo? Cada una de sus peticiones era como un cuchillo entrando en mi carne. Cada una me costaba media vida. ¿Cómo podría olvidarlas? Al ver que no decía nada, ella seguía sin soltar mi mano. ¿De verdad no quieres nada más?, me preguntó una y otra vez. No. Y las acciones quiero que me las liquiden en efectivo. Mientras tenga dinero, puedo volver a empezar. En cuanto al resto, que lo disfruten ese par de infieles. Este fin de semana, vayamos juntos a ver a papá. Si él está de acuerdo, te dejo firmar. Mi mano tembló al sujetar el bolígrafo. De repente, las lágrimas cayeron sin control, y mi cuerpo empezó a temblar. Lleno de rabia, levanté el bolígrafo y se lo clavé directamente en el dorso de la mano. Ella soltó un grito ahogado de dolor y abrió la mano. Aproveché ese instante y firmé rápidamente el acuerdo. Luego salí de su oficina. Te espero en el registro civil. Cuando terminamos todos los trámites, recogí el recibo. Solo faltaba volver después de los 30 días del periodo de enfriamiento. Evelina caminaba detrás de mí sin decir una palabra. Cuando abrí la puerta del coche, ella se adelantó y me sujetó la mano. ¿Qué fue lo que te hizo aceptar el divorcio de repente? Solté mi mano con fuerza, ignorándola. Menuda pregunta tan absurda. Tengo derecho a saber la razón. No, Simon, no dejaba de insistir. ¿La razón? Evelina, que bien sabes fingir. Miré hacia Roberto, que estaba detrás de ella. Fuiste tú quien no pudo controlarse. Fuiste tú quien pidió el divorcio una y otra vez. Fuiste tú quien permitió que un tercero me humillara públicamente. Son demasiadas cosas. En estos días, mientras yo luchaba entre el colapso y la locura, rogando y perdiendo la dignidad, finalmente desperté. ¿Qué es el amor? ¿Y qué valen más de 10 años de relación? Para Evelina, era algo que podía conseguir con mover los labios o chasquear los dedos. Ahora tiene a su amante al lado, y aún así tiene la cara de preguntarme por qué quiero divorciarme. Viendo la forma en que Roberto actuaba, lo único que pensé fue que dejar a Evelina ahora era la mejor decisión de mi vida, porque con ese hombre a su lado, ella iba directo al desastre. Capítulo 8. Salman, durante los 30 días del periodo de enfriamiento puedes arrepentirte en cualquier momento. Yo haré como si nada hubiera pasado. Al decir esto, estaba evidentemente asustada. Quizá fue porque vio la determinación en mis ojos. Quizá porque sintió que, si soltaba mi mano esta vez, yo jamás volvería. Pero aún así no estaba dispuesta a bajar ese orgullo absurdo que tanto defendía. Yo ya no soportaba verla así, y levanté la mano, dándole una bofetada. El sonido claro del golpe echó hacia atrás las palabras que estaba a punto de decir. Mirando hacia atrás todos estos años, parecía que en Evelina nunca encontré verdadera felicidad. Todo lo que yo creí que era trato especial no era más que la falta de alguien que compartiera las dificultades con ella durante los años difíciles. Así que, cuando los días complicados pasaron, ella volvió a su verdadera naturaleza. Ella incluso decía, mira a esos ricos, parecen tan enamorados con sus esposas, pero quién sabe cuántas amantes tienen afuera. Yo le pregunté, si tú tuvieras dinero, ¿harías lo mismo? Ella se quedó en blanco unos segundos, se metió en mis brazos y dijo, ¿cómo podría? Yo siempre te amaré. La creí, estúpidamente la creí. Realmente pensé que ella era diferente a los demás. Confié tanto en que me amaría siempre, que pasé por alto la culpa que destelló en sus ojos al decirlo. Pensé que después de tantos años luchando y enfrentando dificultades juntos, nuestro amor era más fuerte que el de los demás. Incluso cuando supe que estaba con Roberto, seguí creyendo, ingenuo, que volvería conmigo. Fui yo quien depositó su fe en ella. Fui yo quien creyó sus mentiras. Estos recuerdos son demasiado dolorosos. Ya no quiero caer de nuevo en ese abismo. Solo deseo salir lo antes posible de este pantano llamado matrimonio. Tengo capacidades. ¿Por qué debo pasar mi vida junto a una mujer que me traicionó? Evelina, cubriéndose la mejilla, me miraba con incredulidad. Roberto dio unos pasos hacia adelante. Apenas levantó la mano. Evelina lo detuvo. No le hagas daño. La misma escena, las mismas personas, solo que esta vez los roles estaban invertidos. Evelina, no lo detengas. Él te golpeó. Roberto, enfurecido, intentó pegarme con la otra mano. Pero Adolena lo detuvo con una sola mirada. Él resopló y se giró, frustrado. Salman, tú antes no eras así. Nunca te enojabas por otro hombre. Quédate tranquila. Mientras no quieras divorciarte de mí, puedo olvidar todo esto.
¿Olvidas cuando recién empezamos a emprender? Esos jefes, su voz temblaba, y sin pensar, dejó salir verdades que nunca debió decir. ¿Todavía recuerdas que empezamos juntos? Yo solté otra bofetada. Acompañé tu emprendimiento. Te ayudé a convertirte en alguien exitoso. No fue para que te volvieras una mujer sin límites, ni para que tuvieras un amante. Mi padre vendió nuestra casa para apoyarnos. Vendió las pertenencias que dejó mi madre, incluso con calor extremo o frío insoportable. Salió a hacer estudios de campo para tus productos. Eres una desagradecida. Grité con desesperación. Cuando menciono a mi padre, mi corazón se retuerce como si lo desgarraran vivo. Mi papá quería tanto a Evelina, la trataba como a una hija. Por amor a mí, también la amó a ella, entregando todo lo que tenía. Si hubiera sabido que ese hijo al que tanto amaba estaba siendo engañado así, ¿cuánto le habría dolido? Puedo recuperar la casa y las pertenencias de tu madre, se las devuelvo, ¿de acuerdo? Evelina me agarró la mano con fuerza, sin querer soltarla. Su voz era suplicante, como si estuviera pidiendo auxilio justo antes de morir. Es tarde, todo es demasiado tarde. Saqué del maletín el certificado de defunción de mi padre. Evelina lo tomó. Cuando vio lo que era, sus labios temblaron y sus ojos se enrojecieron. ¿Qué pasó? ¿Papá estaba tan saludable? ¿Cómo pudo morir? Cerré los ojos con dolor. Mi mente volvió a la escena del día en que él falleció. Capítulo 9. Durante aquel tiempo, la indiferencia y el maltrato silencioso de Evelina me habían llevado casi al colapso. Mi fortaleza mental ya estaba completamente derrumbada. Mi padre, al ver que no lograba convencerme, decidió ir él mismo a hablar con Evelina. No había pasado mucho tiempo desde que salió. Cuando recibí una llamada, mi padre había sufrido un accidente de tráfico. Cuando llegué corriendo al hospital, desesperado, en la cama solo quedaba un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Aturdido, levanté la sábana. Su rostro estaba tan destrozado por el impacto que apenas podía reconocerlo. La sangre roja había teñido la tela de un rojo profundo. Perdido y sin rumbo, le hice innumerables llamadas a Evelina. Le mandé infinidad de mensajes, todos sin respuesta. En ese instante, fue como si despertara de golpe. Ella no era la mujer perfecta que yo imaginaba. No era alguien en quien pudiera confiar. Organicé el funeral solo, en silencio. Después de dejarlo todo preparado, busqué a alguien para que le llevara un mensaje. Mi decisión de divorciarme no fue impulsiva, ni por el hecho de que ella tuviera a otro hombre. Fue la claridad que llegó después de perder a la persona que más amaba en este mundo. Solo que el precio fue demasiado alto, tan alto que casi quise irme con mi padre. El médico me dijo que mi papá no murió en el acto. Aguantó un último aliento para dejar un último mensaje para ella, que esperaba que su hijo, la persona que él más amaba, pudiera vivir saludable y feliz. Yo no tenía derecho a morir. Vivir bien, llevando la última voluntad de mi padre, era la mayor forma de honrarlo. ¿Sabes? Mi papá cayó justo frente a la entrada de tu empresa. Olvidé el resto. No tenía sentido seguir hablando. Ella no tenía corazón. No le iba a importar. Encendí el coche y me marché, sin darle oportunidad de decir nada. En el retrovisor, las manos de Evelina cayeron a ambos lados de su cuerpo, completamente vacías. Su mirada estaba perdida. Mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. ¿Dónde está enterrado papá? Quiero ir a verlo. Así que al parecer me había sacado de la lista negra. No respondí, solo la volví a meter en la lista negra. Mi padre no querría verla. Al llegar a casa, empaqué todas las cosas de Evelina y las envié a la empresa. Luego puse la casa en venta en la agencia inmobiliaria. Esa casa había sido nuestro hogar durante más de 10 años, llena de huellas de Evelina. Ya no quería seguir viviendo ahí. Capítulo 10. Me mudé a mi nueva casa, comprada con la primera ganancia importante que obtuvimos de la empresa. Pensé que, si aguantaba pacíficamente hasta el día de recoger el certificado de divorcio, todo entre nosotros terminaría por completo. Pero una semana antes del día de firmar, Roberto apareció en mi puerta. Vaya que me has hecho buscarte. En el instante en que abrí la puerta, un cubo de agua pestilente cayó sobre mi cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, 2 hombres me empujaron hacia adentro. ¿Tú eres el que se metió en la relación de mi hermano? Tropecé hacia atrás, golpeando la espalda contra el mueble del recibidor. El dolor físico no se comparaba con el terror que me provocaban esos 2 tipos enormes frente a mí. Aunque yo era la víctima en esta historia, en ese momento sentí que explicarlo no serviría de nada. Con disimulo, metí la mano en el bolsillo, marqué aquel número por instinto, rezando porque funcionara.
No tengas ni una sola esperanza. Mañana Evelina no puede mostrar ni una pizca de arrepentimiento. ¿Entiendes? Una bofetada de Roberto cayó directo en mi rostro. La mejilla se me hinchó al instante. Lo miré de reojo. Y de algún modo sentí una extraña satisfacción dentro del dolor. Al ver que no decía nada, Roberto se impacientó. Les hizo una señal a los dos hombres y salió de la casa. Justo cuando la puerta se cerró, me encontré arrinconado contra el mueble. Y los dos tipos empezaron a mirarme con una expresión lasciva. Joder, eran dos hombres gays. Entendí de inmediato lo que pretendían hacer. El pánico comenzó a hundir sus garras en mi pecho. Solo pude rezar para que esa llamada que hice hace un momento consiguiera traer ayuda. Estás bastante guapo. Vamos a divertirnos un rato contigo. Apenas terminaron de decirlo, la puerta fue pateada con violencia, y el hombre frente a mí salió volando por una patada. Capítulo 11. Simon. Jenny entró corriendo cubierta de sudor, seguida por varias personas. Yo le devolví una pequeña sonrisa para indicarle que no tenía grandes problemas. Había apostado correctamente, poco después de comprar esta vivienda. Ella también compró un departamento en el edificio vecino, y como hoy no era día laboral, estaba segura en casa. Los dos hombres corpulentos, al ver la escena, se asustaron, salieron del departamento, pero afuera descubrieron que Roberto ya había desaparecido. Con el sonido de las sirenas acercándose, mi corazón por fin se relajó por completo. ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran esos tipos? Jenny me ayudó a levantarme, preguntando con preocupación. Eran personas enviadas por el amante de tu hermana. No oculté nada. Le conté todo lo que le había estado ocultando. Jenny pasó de la conmoción a la resignación. Después de todo, nadie conoce mejor el carácter de su propia hermana que ella. Fui trasladado al hospital, y Evelina también llegó tras recibir la notificación. Cuando vio a Jenny cuidándome, se lanzó sobre ella y le soltó una bofetada. Jenny no se quedó atrás, y ambas se enzarzaron en una pelea en plena habitación del hospital. Yo, acostado en la cama, las observé en silencio. Eran hermanas de sangre, pero la relación entre ellas nunca había sido buena, hasta que una enfermera dio aviso, y trajeron a los guardias para separarlas. Te lo digo claramente, si no hubiera llegado a tiempo, hoy tú habrías sumado otro delito más. Jenny se limpió la sangre del labio y fulminó a Evelina con la mirada. En realidad, su relación no siempre había sido mala. Solo después de que empecé a salir con Evelina, ellas comenzaron a distanciarse. Jenny siempre fue buena conmigo. Incluso me ayudó mucho en los primeros años de la empresa. Le había preguntado a Evelina por qué estaban así, pero ella siempre esquivaba el tema. ¿Estás bien? Evelina ignoró a su hermana y se acercó a tomar mi mano, nerviosa. En ese momento, entró la policía para tomarme declaración. Me informaron que los dos hombres habían sido arrestados, pero se negaban a revelar al autor intelectual. Evelina preguntó desconcertada, ¿qué hombres? ¿Qué autor intelectual? Cuando entendió todo lo ocurrido, sacó su teléfono y empezó a llamar. Desesperada, deslizaba el dedo por la pantalla una y otra vez, pero nadie respondía. Mierda, maldijo antes de salir corriendo. Capítulo 12. Hice el reconocimiento de lesiones, sumado a la entrada ilegal en mi vivienda y al intento de agresión. Esos delitos bastaban para que Roberto acabara en prisión. Evelina parecía otra persona. En el hospital no dejaba de mostrarse atenta conmigo. Si estás intentando redimir los pecados de tu amante, no hace falta. Ante mi sarcasmo, su gesto de darme de comer se detuvo en seco. Voy a demostrarte que puedo hacerlo. Cariño, volvamos a como estábamos antes. Sí. Suaves susurros, como si todo lo que me había hecho jamás hubiera ocurrido. ¿Volver al pasado? ¿Puede volver mi padre? Evelina, si mi padre pudiera volver, yo volvería contigo al pasado y olvidaría todo lo que pasó. Ella me abrazó, con la voz hecha pedazos. Fue mi culpa, todo fue mi culpa. Si me perdonas, haré lo que quieras. Me reí con frialdad. Entonces devuélveme la empresa y dime dónde se esconde Roberto. ¿Qué tal? No sé si fue por lo de la empresa o por escuchar el nombre de Roberto, pero reaccionó como si hubiera pisado un punto muerto. Se levantó de golpe, los músculos de su rostro se retorcieron, y su voz se volvió aguda por la furia. ¿Amas tanto el dinero? ¿Ni siquiera te importa nuestra relación de tantos años? Por supuesto que amo el dinero. ¿No fuiste tú quien, cuando se hizo rica, tiró a la basura nuestras décadas de relación? Mi voz se clavó como un puñal, atravesando la última máscara de sus mentiras. Se tambaleó hacia atrás. De pronto, como si hubiera perdido la cordura, se arrojó a mis brazos. Cariño, con que me ames es suficiente. De ahora en adelante, solo te amaré a ti.
Sí. Ya no podía distinguir si lo que decía era verdadero o puro teatro, pero su manera de manipular ya no funcionaba conmigo. ¿Qué es el amor? Lo más barato del mundo. Apenas 2 labios tocándose. Nada más. Olvídalo. Quédate con ese amor barato para ti sola. Ni la empresa ni Roberto serán algo que puedas proteger. La empujé y sonreí levemente, con total seriedad. Era hora de que entendiera que quien hace algo malo debe pagar el precio, y su castigo estaba a punto de llegar. Capítulo 13. En realidad, al día siguiente de haber regresado por primera vez del registro civil, ya había contactado a los empleados que Evelina había expulsado de la empresa. Esos empleados fueron el primer grupo de personas que, junto conmigo, hicieron crecer la compañía desde cero. Después de mi lesión, Evelina los echó a todos usando diferentes excusas. Cuando logré localizarlos, todos expresaron su deseo de volver a trabajar conmigo, y uno de ellos me reveló algo. La idea de echarlos fue de Roberto, y ahora la mayoría de los empleados de la empresa eran parientes o compañeros de estudio de Roberto. No podía creerlo. Siempre pensé que Evelina y Roberto habían empezado su relación con aquel amor a primera vista en la boda, pero resulta que mucho antes de eso ya habían empezado su historia a escondidas. Con razón en aquella boda se veían tan familiarizados. Con razón entrelazaron los dedos tan naturalmente. Y también con razón, cuando fui a la empresa, todos los empleados solo reconocían a Roberto como su marido. Todo había sido la obra de ellos dos. Apreté los puños. Después de la incredulidad, solo pude reírme con amargura. Ninguna de esas revelaciones cambiaría el hecho de que yo ya había decidido vengarme de ella. Al salir del hospital, reconstruí mi empresa, reuní pruebas y, el día de recoger el certificado de divorcio, le preparé a Evelina un gran regalo. Cuando cayó el sello oficial, el teléfono de Evelina comenzó a sonar. Después de atender la llamada, me miró con rabia y reproche. ¿Fuiste tú quien los denunció? Evelina me agarró del cuello de la camisa. No respondí, solo la miré con una expresión que ya lo decía todo. Si los hombres de Roberto habían infiltrado la empresa, era inevitable que hubieran tocado la parte financiera. El equipo financiero original, que yo había reclutado pagando una buena suma, también había sido expulsado. Evelina nunca se encargaba de esas cosas, así que bastó con que yo hiciera una llamada a Hacienda para que todo saliera a la luz, o no, pero el impacto ya estaba hecho. Yo ya había convertido mis acciones en efectivo, aunque la auditoría no encontrara nada. La noticia bastaba para arruinar la salida a bolsa. Ella aflojó sus manos, completamente desinflada, murmurando, «Esta empresa la construimos juntos desde cero, eres realmente cruel. Fuiste tú quien entregó la empresa que yo construí con tanto esfuerzo, a Roberto». La miré de reojo. Ella quedó paralizada, la mirada perdida. Roberto ya fue detenido. En cuanto a la empresa, habrá que esperar los resultados de la investigación. Tomé el certificado de divorcio y me fui sin mirar atrás. Capítulo 14. Mi trabajo en mi nueva empresa avanzó sin problemas. Comparado con las dificultades de hace más de 10 años, ahora me resultaba extremadamente fácil. Todo empezaba a volver a su cauce. La empresa de Evelina fue investigada por irregularidades fiscales, y el plan de salir a bolsa quedó arruinado. La familia de Roberto era relativamente acomodada, y sus padres vinieron a buscarme varias veces para pedir que hiciéramos las paces. Finalmente, bajo la supervisión de los abogados de ambas partes, tuvimos una reunión. Él estaba sentado, encogido, sin rastro del porte arrogante que solía tener. Cuando me vio, sus ojos brillaron un poco. «Simon, me equivoqué. Estoy dispuesto a pagarte, lo que sea, solo firma la carta de perdón. Por favor». Esos dos eran mis primos. Yo los engañé para que vinieran. Si voy a la cárcel por esto, mi familia no podrá sobrevivir. Te lo suplico. Como si hubiera encontrado su última tabla de salvación. Cayó de rodillas, temblando entero. ¿De verdad crees que me falta dinero? ¿O crees que soy fácil de convencer? ¿Dónde quedó tu arrogancia cuando me mandaste a agredir? No le di ninguna esperanza. Todas las consecuencias eran responsabilidad suya. En un país con leyes, no todo se puede resolver con dinero. Especialmente, yo no soy alguien que necesite dinero. La luz de sus ojos se apagó poco a poco. Parecía patético. Eso era lo que Evelina siempre había querido sentir. Ella pensaba que yo era dominante, que siempre resolvía todo y no le dejaba oportunidad para destacar. Lo que ella nunca entendió es que yo lo hacía porque la quería proteger. Y ese sentimiento, en sus ojos, se volvió control. Como yo lo hacía todo, ella tenía la libertad de cuidar a otros hombres. Cuando terminé aquella reunión, discutí con mi abogado los siguientes pasos. No soy un santo,
El dinero que gastó con él durante el matrimonio es patrimonio conyugal. En cuanto al crimen de inducir a otros a hacerme daño, la ley se encargará de dictar sentencia. La recopilación de pruebas fue muy fluida. Lo que nunca imaginé es que Jenny aparecería en mi empresa, por culpa de Evelina. Capítulo 15. Ella, ahora está muy mal psicológicamente. Jenny parecía querer decir algo más, pero había algo que no se atrevía a expresar. Ahora ella y yo no tenemos ninguna relación. Su estado, bueno o malo, no tiene nada que ver conmigo. Le respondí con calma. Yo le debía la vida, así que tampoco era necesario hablarle con dureza. Jenny no dijo más. Bebió de un trago el café de su taza. Entiendo, se lo diré. Después de eso, se preparó para irse. Mientras la acompañaba hacia el ascensor, de pronto se dio la vuelta. Ahora que estás soltero, ¿considerarías estar conmigo? No entendía que venía eso, así que solo le devolví una mirada llena de duda. En aquel entonces fui yo quien le dijo que me gustabas. Por eso ella empezó a fijarse en ti. Si yo me hubiera confesado primero, ¿tu vida habría sido diferente? Basta. Jenny quería seguir hablando, pero de verdad no soportaba escuchar ese tipo de discursos vacíos. Aun si en aquel entonces te hubiera elegido a ti, mi vida no necesariamente habría sido mejor. Después de una relación así, estoy más convencido de que solo uno mismo puede garantizar su propia felicidad. No estoy de acuerdo con lo que dices. Y gracias por llegar a tiempo aquel día. Si necesitas algo en lo que pueda ayudarte, puedes venir cuando quieras. Jenny sonrió con cierta incomodidad. Sigues siendo el mismo de siempre, ni un poco has cambiado. Extendí mi mano, mostrándole una sonrisa profesional. Ella tomó mi mano y respondió con otra sonrisa. Ella y Evelina se distanciaron por mi culpa, y también fue por mi causa que volvieron a acercarse. Así son las relaciones humanas. Siempre cambian por una persona, o por un acontecimiento. Capítulo 16. El caso de Roberto ya estaba llegando a su fin en el tribunal. Sus dos primos fueron condenados a prisión, y él recibió una sentencia suspendida con arresto domiciliario. Yo estaba muy satisfecho con ese resultado. Evelina, por su parte, fue multada debido a los problemas fiscales de su empresa, y nadie quería volver a colaborar con ella. Cuando se publicó el anuncio, yo acababa de salir del trabajo. La contadora, Pilar, me mostró la noticia. Este es el final que merece una traición. Equivocado. Es el final que merece quien no cumple la ley y no paga impuestos. Un buen ciudadano contribuye. Después de leerlo, la corregí. Pilar asintió frenéticamente. Sí, eso. Tienes toda la razón. Encendí el auto, y justo cuando las luces se prendieron, una sombra apareció frente a mi coche. Al verla con claridad, me quedé inmóvil. Era Evelina. Sus labios estaban secos, sus ojos hundidos, sin brillo alguno. En apenas 2 meses, parecía otra persona. Toqué el claxon, pero no se movió ni un centímetro. Nos quedamos así, enfrentándonos en silencio. 2 minutos después, Pilar bajó la ventanilla y gritó: «Los buenos perros no bloquean el camino». «¿Puedo hablar contigo?», dijo Evelina. Pilar me miró preocupada, dándome una señal para que no accediera. «Hablemos aquí». Pilar no es una extraña. Bajé un poco la ventana, evitando cualquier contacto directo con ella. Evelina sonrió con amargura. Cuando inclinó la cabeza, vi una lágrima caer por la comisura de su ojo. Hemos estado juntos más de 10 años, y hoy me doy cuenta de que en realidad no te conozco en absoluto. Si yo volviera a perseguirte, ¿me darías otra oportunidad para conocerte? Puedo compensarte. Podemos tener nuestros propios hijos. Su respiración se aceleraba por la ansiedad. Apoyó la cara contra la ventanilla, desesperada por escuchar alguna afirmación de mi parte. Construir una relación requiere muchas noches y días, pero destruirla solo toma un instante. Entre tú y yo ya no existe confianza alguna. Evelina, acepté divorciarme no para darte una segunda oportunidad, sino para soltar yo mismo ese peso. Cerré la ventanilla, sin dejarle decir nada más. El arrepentimiento tardío es como una ilusión, no es real. En esta relación fui traicionado, humillado, abandonado. Fui apasionado, fui irracional, fui sereno, pero lo que realmente mató este amor fueron sus actos. Cada instante de ellos fue suficiente para matarme una y otra vez. Muy bien hecho. Pensé que ibas a caer otra vez. Pilar me dio unas palmaditas en el hombro, como si hubiera pasado un gran susto. Le sonreí. ¿Cómo iba a debilitarme ahora? Los asuntos del corazón ya están muertos, pero en otros asuntos, aún no he comenzado a mover mis piezas. Al salir del estacionamiento subterráneo, los últimos rayos del sol teñían de rojo la salida. Miré a Pilar y le dije: «Mira, nuestra empresa va a despegar».